Tres niveles de ondas beta gobiernan nuestro estado de vigilancia. Como pasamos la mayor parte del estado de vigilancia centrados en el entorno exterior y funcionando en beta, voy a hablar de los tres niveles de patrones de estas ondas cerebrales. Conocerlos te ayudará a pasar cuando medites de beta a alfa y por último a zeta. 1. Beta de rango bajo. Podría definirse como un estado de atención relajada e interesada que se encuentra entre los 13 y los 15 Hz. Son ciclos por segundo. Si disfrutas leyendo un libro y te es familiar el tema del que trata, tu cerebro seguramente está funcionando en beta baja, porque estás prestando un cierto grado de atención sin encontrarte en un estado de alerta. 2. Beta de rango medio. Se genera cuando estás concentrado en un continuo estímulo exterior. El aprendizaje es muy buen ejemplo de ello. Si te hicieran un examen de lo que has leído mientras disfrutabas del libro, en beta baja tendrías que espabilarte un poco y se daría una mayor actividad neurocortical, como en el caso del pensamiento analítico. La beta media funciona entre los 16 y los 22 Hz. La frecuencia de beta de rango medio e incluso hasta cierto punto de rango bajo reflejan el pensamiento consciente o racional y un estado de alerta. Son el resultado de la actividad de la neocorteza al asimilar los estímulos del entorno por medio de los sentidos y reunir la información en un bloque para crear un nivel mental. Como te imaginarás, centrarnos en lo que vemos, oímos, saboreamos, sentimos y olemos requiere una gran complejidad y actividad cerebral para producir este estado de estimulación. 3. Beta de rango alto. Se caracteriza por un patrón de ondas cerebrales de 22 a 50 Hz. Los patrones de beta alta se observan en las situaciones estresantes, momentos en los que se produce en el cuerpo las peligrosas sustancias químicas del estado de supervivencia. Mantener esta continua concentración en un estado de excitación tan alto no es la clase de atención que se da al aprender, crear, soñar, resolver un problema o incluso curarnos. En realidad, se podría decir que un cerebro en beta alta está funcionando con demasiada concentración. La mente está demasiado excitada y el cuerpo demasiado estimulado como para funcionar bien. Cuando te encuentras en beta alta, lo único que por ahora debes saber es que te estás concentrando demasiado en algo y que te cuesta dejarlo. Beta alta. Un mecanismo de supervivencia a corto plazo, fuente de estrés y desequilibrio a largo plazo. Las emergencias siempre crean una considerable necesidad de aumentar la actividad eléctrica en el cerebro. La naturaleza nos ha dotado con la respuesta de la lucha o huida para ayudarnos a centrarnos rápidamente en posibles situaciones peligrosas. La fuerte estimulación fisiológica del corazón, los pulmones y el sistema nervioso simpático produce una drástica cambio de los estados psicológicos. Nuestra percepción, conductas, actitudes y emociones se alteran. Esta clase de atención es muy distinta de la que normalmente usamos. Nos hace actuar como un animal acelerado con un gran banco de memoria. La balanza de la atención se decanta por el entorno exterior, lo que provoca un estado mental demasiado focalizado. La ansiedad, la preocupación, la ira y el dolor, el sufrimiento, la frustración, el miedo e incluso los estados mentales competitivos
producen ondas beta de rango alto que predominan durante la crisis. A corto plazo es un mecanismo muy útil para el organismo. Esta clase de intensa atención tan focalizada no es mala. Salimos del apuro, porque nos permite realizar muchas cosas. Pero si seguimos en este estado de emergencia durante mucho tiempo, las ondas beta alta nos hacen perder el equilibrio por la gran cantidad de energía que gastamos en mantener ese estado y porque es el patrón de ondas cerebrales más reactivo, inestable e irregular de todos. Cuando el estado de beta alta se vuelve crónico e incontrolado, el cerebro se obliga a trabajar más allá de sus límites saludables. Por desgracia, la mayoría de la población funciona en beta alta la mayor parte del tiempo. Somos obsesivos y compulsivos, sufrimos insomnio o fatiga crónica, estamos ansiosos o deprimidos, intentamos cueste lo que cueste, ser todopoderosos o nos aferramos irremediablemente a nuestro dolor para sentirnos de lo más impotentes. Competimos por ser los primeros o nos hundimos arrastrados por nuestras circunstancias. La continuidad de ondas beta altas afecta al cerebro. Para entenderlo mejor, piensa en el funcionamiento normal del cerebro como parte del sistema nervioso central, que controla y coordina todos los otros sistemas del cuerpo. Hace latir al corazón, se ocupa de la digestión, regula el sistema inmunitario, mantiene el ritmo respiratorio, equilibra las hormonas, controla el metabolismo y elimina los desechos, por citar algunas funciones. Mientras la mente sea coherente y ordenada, los mensajes que viajan del cerebro al cuerpo por la médula espinal producen señales sincronizadas para que el cuerpo se mantenga equilibrado y sano. Pero mucha gente vive las horas de vigilia en un constante estado de ondas beta de alta frecuencia. Para ello, todo es una emergencia. El cerebro les funciona siempre en un ciclo muy rápido, con lo que el sistema se sobrecarga. Vivir en ese escaso margen de ondas cerebrales es como conducir un coche con la primera puesta dándole gas al mismo tiempo. Estas personas van por la vida sin pararse nunca a pensar que deberían cambiar de marcha y entrar en otros estados cerebrales. Tener continuamente pensamientos basados en la supervivencia genera sentimientos de ira, miedo, tristeza, ansiedad, depresión, competitividad, agresividad, inseguridad y frustración, entre otros. Estas emociones tóxicas se nos pegan tanto que intentamos analizar nuestros problemas desde ese estado mental, con lo que generamos aún más pensamientos de supervivencia. Ten en cuenta también que la respuesta de estrés se puede activar con un simple pensamiento. Nuestra forma de pensar favorece un estado mental y físico en particular, y este estado nos hace pensar a su vez de la misma forma, perpetuando este círculo sin fin. Es la serpiente que se muerde la cola. Cuando las ondas beta altas duran demasiado tiempo, generan un cóctel poco sano de sustancias químicas del estrés que altera el equilibrio del cerebro como una orquesta sinfónica desafinada. Unas partes del cerebro dejan de coordinarse bien con otras, y regiones enteras empiezan a funcionar por separado y en oposición con otras. El cerebro, como un hogar dividido, deja de comunicarse de un modo organizado y holístico. A medida que las sustancias químicas del estrés obligan a la neocorteza, cerebro pensante, a segregarse más aún, funcionamos como alguien con un trastorno de personalidad múltiple, solo que experimentamos todas las personalidades al mismo tiempo, en lugar de por separado. Cuando las señales desordenadas e incoherentes procedentes del cerebro envían mensajes electroquímicos erráticos y contradictorios por el sistema nervioso central al resto de los sistemas fisiológicos, el cuerpo se altera, perdiendo la homeostasis o equilibrio,
y preparando el terreno para la enfermedad. Si vivimos durante largos periodos en este altísimo estado de estrés, se genera una fusión cerebral caótica. El corazón trabaja demasiado, provocando arritmias y tensión alta. La digestión se altera, causando indigestión, reflujo y otros síntomas relacionados. Y el sistema inmunitario se debilita, produciendo resfriados, alergias, cáncer, artritis, reumatoidea y otras enfermedades. Todas estas consecuencias se derivan de un sistema nervioso desequilibrado que funciona incoherentemente debido a la acción de las sustancias químicas del estrés y a las ondas beta de alto rango que nos hacen experimentar el mundo exterior como la única realidad. La continuidad de ondas beta altas hace que nos cueste mirar nuestro interior. El estrés del que he estado hablando es producto de nuestra adicción a los tres grandes. El problema no está en ser conscientes o estar alerta, sino en que en nuestro estado de ondas beta altas estamos concentrados casi exclusivamente en el entorno. Personas, objetos, lugares. En las partes y funciones de nuestro cuerpo. Estoy enojado, estoy demasiado delgado, quiero una nariz más bonita, comparada con ella estoy gorda. Y en el tiempo, apresúrate, el tiempo se me está acabando. En el estado de ondas beta altas, el mundo exterior parece más real que el mundo interior. La atención y la mente están puestas sobre todo en cosas del entorno. Por eso nos identificamos más fácilmente con estos elementos materiales, criticamos a la gente que conocemos, juzgamos el aspecto de nuestros cuerpos, nos centramos demasiado en nuestros problemas y nos aferramos a nuestros bienes por miedo a perderlos. Nos entretenemos pensando en los lugares a los que tenemos que ir y nos preocupamos con el tiempo. Toda esta actividad nos deja con muy poca energía para fijarnos en los cambios que realmente queremos hacer, mirar en nuestro interior, observar y seguir nuestros pensamientos, conducta o emociones. Cuando estamos tan obsesionados con el mundo exterior, nos cuesta centrarnos en nuestra realidad interior. No podemos concentrarnos más que en los tres grandes. Nuestra mente no puede ir más allá de los límites de nuestro restringido foco de atención y nos obsesionamos con los problemas, en lugar de pensar en sus soluciones. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de aferrarnos al externo y mirar nuestro interior? El cerebro, al funcionar en beta alta, no puede cambiar fácilmente de marcha para pasar al reino imaginario de alfa. Los patrones de nuestras ondas cerebrales hacen que sigamos atrapados en esos elementos del mundo exterior como si fueran reales. Cuando estamos atrapados en las ondas beta alta, nos cuesta aprender, porque la mayor parte de la información que entra a nuestro sistema nervioso tiene que ver con la emoción que estamos sintiendo. Lo cierto es que los problemas que tanto intentamos analizar no pueden resolverse desde la emoción con la que nos analizamos. ¿Por qué no? Porque nuestro análisis crea unas ondas beta de una frecuencia cada vez más alta. Cuando pensamos en este estado, el cerebro reacciona de forma exagerada. Razonamos mal y reflexionamos con poca claridad. Al ser presa de estas emociones, estamos pensando en el pasado e intentamos predecir el siguiente instante basándonos en él. Y el cerebro no puede procesar el momento presente. No hay espacio para que lo desconocido surja en nuestro mundo. Nos sentimos separados del campo cuántico y ni siquiera podemos considerar nuevas posibilidades para nuestras circunstancias. El cerebro, en lugar de estar en un estado creativo, está obsesionado con la supervivencia, preocupado con los peores escenarios posibles. Y además, la mayoría de la información que el sistema registra es afín a este estado de emergencia, porque cuando todo nos parece una crisis, el cerebro antepone la supervivencia al aprendizaje.